A reading from the first letter of St. Paul to the Lectura de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Hermanos, Someone may say, alguno how are preguntará, the dead ¿y raised? cómo resucitan los muertos? ¿Qué clase de cuerpo traerán? You fool. Tonto, What you sow is lo que not tú brought to siembras life no unless recibe it dies. vida si And antes what no you muere. sow is not the Y al body sembrar that no is siembras weak, lo mismo que but a va a kernel brotar of wheat, después, perhaps, sino un or simple of some grano other de kind. trigo, por ejemplo, o de otra So planta. also is the Igual pasa resurrection en of la the dead. resurrección de It los is sown muertos. corruptible, Se siembra is lo raised corruptible, incorruptible. resucita It is sown incorruptible. dishonorable, Se siembra lo is raised miserable, honorable. resucita It glorioso. is sown weak, Se siembra lo is raised débil, powerful. resucita It fuerte. is sown a Se natural siembra un body, cuerpo is animal, raised a resucita spiritual body. cuerpo If espiritual. there is a natural Si body, hay cuerpo there is animal, also a no hay spiritual también, body. lo hay también espiritual. So too it is En written, efecto, así the como first dice la man Adam became Escritura, a living being, el primer hombre, the last Adán, se Adam, convirtió a en ser vivo. life-giving spirit. El último, Adán, en But the espíritu que da spiritual was vida. not first, El rather espíritu the no fue lo natural, primero. then the spiritual. Primero vino la vida y The first después man el was from the espíritu. earth, El earthly. primer hombre hecho The de second tierra man era was from terreno. heaven. El segundo hombre es del As cielo. was the earthly Pues one, igual que el terreno also son los are hombres the terrenos, earthly. igual que el And celestial son los heavenly. hombres celestiales. So also are the heavenly. Nosotros no somos Just as we have borne the imagen image of the del heavenly hombre one, terreno, we shall also seremos bear the también image imagen of the heavenly del one. hombre celestial. Verbum Domini. I will walk in the presence of Caminaré God en presencia de Dios a la luz de la vida. Caminaré en presencia de Dios a la luz de la vida. Now I know that Que God is retrocedan with mis me, and enemigos God in whose cuando presence I te glory. invoco, In God I y trust, así no sabré fear. que eres Flesh do mi against me. Dios. Caminaré en presencia de Dios a la luz de la vida, I am bound, O en God, Dios by cuya vows promesa to you. alabo, Your en el thank Señor offerings I cuya will promesa fulfill. alabo. For you have En rescued me Dios from confío death, y no temo. my feet too ¿Qué from podrá stumbling, hacerme un that I may hombre? walk before God in the light of the living. Caminaré en presencia de Dios a la luz de la vida. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. If you are insulted for the name of Christ, Si son insultados por el nombre de Cristo, Spirit of God, bienaventurados son, pues el Espíritu de Dios está con ustedes. Alleluia, alleluia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria a tibi, Domine. When a large crowd En gathered aquel tiempo se le juntaba a Jesús mucha gente, y al pasar por los pueblos, otros se iban he añadiendo. spoke in a parable. Entonces les dijo esta The parábola. sower went out to Salió sow el sembrador a sembrar su and semilla. as he sowed, Al sembrarla, seed fell algo cayó al borde del camino. Lo pisaron the birds of the y los sky pájaros ate se lo it up. comieron. Some seed fell Otro on poco rocky cayó ground, en terreno pedregoso, and when it grew, y al it crecer withered se for lack secó of moisture. por falta de humedad. Some seed fell Otro among poco thorns, cayó entre zarzas, y las zarzas, creciendo al mismo tiempo, lo and some ahogaron. seed fell El on resto good cayó soil. en tierra buena, And when it grew, y al it crecer produced fruit dio a fruto al hundredfold. 100 por uno. After saying this, Dicho he esto, called out, exclamó: "Whoever has el que ears tenga to hear, oídos para oír, to hear." que oiga. Then his disciples Entonces asked le him, preguntaron los discípulos:
what the meaning of this ¿qué parable significa might be. esa parábola? He answered, Él les respondió, knowledge of the mysteries of the kingdom of God a have been ustedes granted to you. se le ha concedido conocer los secretos del reino de Dios, They are made known a los in demás parables, solo en so parábolas, they may look para que but not viendo see, no vean and hear but y not oyendo understand. no entiendan. This is the meaning. El sentido de la parábola es este. The seed is the La word. semilla es la palabra de Dios. On the path are Los del those that borde heard, del camino but the devil son los que escuchan, pero luego viene el diablo y se lleva la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Los del terreno pedregoso son los que al escucharla reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre zarzas son los que escuchan, pero con los afanes, riquezas y placeres de la vida se van ahogando y no maduran. Los de la tierra buena son los que con un corazón noble y generoso escuchan la palabra, la guardan y dan fruto perseverando. Verbum Domini. Laus tibi Christe. Before I begin, I'm sure those Antes de empezar, estoy seguro que aquellos que nos están mirando, tenemos aquí un par de personas acá al frente también que nos están mirando, son los nuevos postulantes. Acaban de llegar esta semana pasada y en un par de semanas, después de orientación, tendremos su ceremonia de admisión. Así que les pido que oren por estos jóvenes que van a incorporarse a nuestra forma de vida. Uno de ellos es Clark, viene de Saskatoon, Saskatchewan, el más alto, y Andy, él es del Valle de Moreno, en California. Así que les agradeceremos sus oraciones por ellos. Cuando pensamos en cosas valiosas, cuando tenemos cosas que son valiosas para nosotros, puede que algunos de nosotros hayamos visto esa película, El Señor de los Anillos. Hay un pequeño personaje que se llama Schmeagol y quería el anillo y le decía, mi precioso, tenía una adicción insalubre. Y luego tenían estos otros dos personajes que querían proteger el anillo porque Schmeagol tenía una adicción insalubre hacia el anillo tenía poder y Schmeagol quería usarlo de forma equivocada. Podemos aprender un poquito de eso. Había algo que era valioso para ellos. Hoy Jesús nos habla a todos nosotros y nos pide que protejamos, que preservemos la palabra de Dios que desciende sobre nosotros. Y la palabra de Dios desciende sobre nosotros cuando escuchamos, también cuando leemos. Pero cuando escuchamos la palabra de Dios y sabemos que la fe viene a nosotros cuando escuchamos, Jesús nos muestra esta mañana que si no protegemos esta palabra que viene a nosotros, simplemente se disipará. Menciona que la palabra de Dios es como una semilla y que tiene que ser sembrada en nosotros. Es su forma de decir que debemos de tomar la palabra y estar listos para la palabra y preservar la palabra, ser como la tierra fértil. Una vez que quede preservada, una vez que sea parte de nosotros, da fruto, crece, madura, da fruto y resultan cosas hermosas a partir de ella. Un gran ejemplo de esto podemos aprenderlo de los mártires coreanos que celebramos esta mañana. San Andrés Kim Tae-gon, San Pablo Chong y sus compañeros. San Andrés Kim fue el primer sacerdote coreano, el primero en ser ordenado. Esto fue en los años 1800.
he was ordained priest when cuando fue ordenado sacerdote, cuando unos misioneros franceses fueron a Corea a predicar la palabra de Dios y llevar el catolicismo allá. when they arrived that Se vieron sorprendidos cuando llegaron de que ya había muchos católicos, there had been pero no había sacerdotes. years before Años antes había habido un laico in China que se dice que había estado en la China y él fue bautizado y luego una vez que fue bautizado but they trajo la fe de vuelta a Corea. can do that, especially in Los laicos pueden hacer eso, en especial en casos de emergencia o cuando no hay sacerdote. and so people were baptized. Así que bautizó a ciertas personas y la palabra de Dios creció. And the word of God spread so Y la palabra de Dios creció de forma tan grande que la gente estaba dispuesta a morir. Protegía la palabra de Dios y estaban dispuestos a morir por ella. Creían, la escuchaban, la creían y obraban con fe. En esa época en particular de la historia, el gobierno coreano no permitía que la gente practicara el cristianismo. Así que los coreanos que eran cristianos eran perseguidos e incluso ejecutados. and this was so for Saint Andrew Kim's father. Eso sucedió con el padre de San Andrés. El padre de San Andrés también era converso. He converted Él se convirtió hearing the word of God. después de haber escuchado la palabra de Dios. Después de escuchar la palabra de Dios, He fell in love with se encendió con el Espíritu Santo, it and protected it. la tomó, la Martyred when protegió, pero sufrió martirio cuando San Andrés tenía 15 años. and then with others as well. There were hundreds that martyred with along Junto with con otros más, hubo cientos de mártires junto con el padre de San Andrés, pero la palabra de Dios era Andrew Kim tan fuerte that, en San Andrés Kim que this inspired him. esto le inspiró la muerte de otros cristianos. See, he not only was thinking the word of God, it was Así que no solamente pensaba la palabra de Dios, actions era were tan parte de él que estas acciones preaching the word of God, these actions of martyrdom, de martirio que predicaban la palabra de Dios le ayudaron a inspirarse tanto, that he became a priest. He went to se study. inspiró tanto que se fue a estudiar para ser sacerdote, se fue a las Filipinas, estudió ahí, regresó a Corea y luego, por supuesto, empezó a educar, a catequizar y evangelizar en todos lados, en toda Corea. He, had a companion that went with Más adelante tuvo un compañero muy cercano a él, they were Pablo soon Chong, y pronto along with their companions. fueron ejecutados junto con sus compañeros. Eran más de 100 que murieron por la fe. Murieron por amor de Jesucristo y por predicar la palabra de Dios. Así que tenemos que hacernos la pregunta, Word of God to me. Is it, ¿qué significa la palabra de Dios para mí? how do I protect ¿Es importante? ¿Cuán importante es? ¿Cómo la protejo cuando la escucho? Y una de las mejores formas de hacerlo es escucharla, to think about it, to pray about guardarla en el interior y meditar y orar sobre lo que uno acaba de escuchar. La palabra de Dios debe cambiarle la vida a uno. Hebreos nos dice que la palabra de Dios es como una espada que atraviesa el corazón. and if it's like a sword, is it piercing us? Es como una espada que nos atraviesa, pero nos mueve todo el tiempo. Debería. Y cuando escuchemos esa palabra, inmediatamente debemos obrar, primero que nada con la oración, luego con nuestras acciones. Requires Y esto exige fe. faith that God is going to provide. Fe en que Dios va a proveer, fe en que el Señor va a activar esa palabra en nosotros, que nos va a conceder la gracia para vivirla bien. Pero todo eso empieza con nuestra voluntad, con nuestro deseo, y cuánto la amamos, cuánto estamos dispuestos a vivirla. Today also, St. Paul tells us Hoy también San Pablo nos habla acerca de las semillas, pero lo hace en referencia a la resurrección. speak about Cuando hablamos de la resurrección, the scriptures tell us in las escrituras nos dicen y las enseñanzas de la iglesia nos dice que constantemente somos renovados. En cierto momento, San Pablo nos dice que si hemos vivido con Cristo y muerto con Él, hemos de resucitar con Él. Eso es parte de nuestra heredad como católicos bautizados, de vivir los misterios de Jesucristo. Cuando llegamos a esos misterios,
Una y otra vez, vivimos y morimos y resucitamos con Él. San Pablo nos dice que vamos de la gloria a la gloria a la gloria. Pero lo que dice San Pablo esta mañana, a lo que alude, es la semilla que es sembrada, que la semilla crece y se convierte en un cuerpo que crece, un cuerpo natural y luego en un cuerpo espiritual. La semilla en nosotros debe causar algún tipo de transformación. Esto es lo que sucede. Y con la resurrección, el poder de la resurrección, la gracia de la resurrección, nos transformamos, nos volvemos más y más como Jesucristo. Lo que es sembrado como semilla va en la tierra y luego se convierte en una planta. Es casi como si se convirtiera en un nuevo cuerpo, en una nueva imagen. Y eso es lo que la palabra de Dios hace por nosotros. Viene a nosotros como una semilla, pero luego se convierte en una nueva imagen. Vemos que da gran fruto y es igual con nosotros. La palabra de Dios viene y entonces se empieza a crear un nuevo cuerpo, una nueva imagen. Y esa es a semejanza de Jesucristo nuestro Señor. Es la transformación que vivimos comenzando en esta vida y, por supuesto, cuando recibimos ese cuerpo glorificado en la vida próxima. Así que a través de la fe, al escucharlo con fe, al guardarlo con fe, sabiendo, conscientes que esa fe transforma, pero conscientes del poder de la palabra, guardándolo en nuestro interior, amándola, como escuchamos que hicieron los mártires coreanos esta mañana, amando la palabra de Dios. Así que, queridos hermanos, hemos de escuchar la palabra y obrar según ella. La liturgia de la palabra es un momento perfecto para guardar esa palabra y obrar según ella inmediatamente. Cuando hacemos la homilía, tenemos la palabra de Dios y tenemos las intercesiones, las preces. Y es entonces cuando, por supuesto, oramos, cuando nos ofrecemos a Dios, pero debe ocurrir una especie de transformación en nuestro interior. Debemos preguntarnos, ¿qué es lo que me hace falta? ¿Qué es lo que me hace falta mejorar según lo que acabo de escuchar? Así que hacemos eso, le ofrecemos nuestras oraciones a Dios, primero las intercesiones, luego tenemos el ofertorio cuando lo hacemos así. Y ahí es cuando nos ofrecemos nosotros mismos, le ofrecemos todo a nuestro Señor Jesucristo, todas nuestras debilidades. Después de escuchar la palabra, le decimos al Señor, Señor, acabo de escuchar la palabra, ahora transfórmame, permítame ser más parecido a ti. Y luego Jesucristo se hace presente con nosotros a través de la Eucaristía y la recibimos. Así que después de escuchar la palabra, recibimos la Eucaristía y cuando recibimos la Eucaristía, recibimos gracia. La gracia de Dios, el amor de Dios, nos alimenta por dentro, la caridad de Jesucristo. Ese es el momento en el que eso puede ser activado porque Cristo entra en nosotros, de manera que podemos incorporarlo a nosotros y cuando recibimos esa gracia de los sacramentos, cualquiera de los sacramentos, en especial la Eucaristía, ¿qué es lo que sucede? Está aumentando nuestra gracia de Dios. En nosotros crece la resurrección de Cristo. Pero para poder vivir esto, para poder obrar sobre esto, necesitamos fe. Y la fe llega a nosotros cuando escuchamos. Abramos pues nuestros corazones, queridos hermanos, para recibir esta palabra con fe, elevando la mirada a Cristo, elevando la mirada a su ejemplo y orando no solamente para que seamos transformados por esta palabra, sino para que obremos según ella y la vivamos esas palabras de Dios. Que Dios los bendiga.